Acompáñenme a explorar las ruinas más famosas de las Américas. Machu Picchu. Desde su descubrimiento en 1911, su origen, su finalidad y su construcción han sido un misterio. Sin ningún tipo de cemento. Durante años se creyó que esta ciudad en las montañas del Perú fue el último campo de batalla de la guerra entre incas y españoles. Pero, ¿cuál era la verdadera finalidad de este lugar? Para averiguarlo, examinaré antiguos manuscritos en busca de pistas. Esto podría ser una pista. Seguiré los pasos del hombre que descubrió al mundo este asentamiento inca. Ahí está. Y construiré un puente sobre un río embravecido para intentar averiguar quién construyó Machu Picchu y por qué. Vamos en busca de la verdad y haremos lo que haga falta para encontrarla. Buscando la verdad. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Bienvenidos a Cuzco. Hace 600 años esto era el centro del mayor imperio en la historia de las Américas. Lo gobernaban los incas. Hola, soy Josh Bernstein. He venido a Perú para explorar el yacimiento arqueológico más conocido del país, Machu Picchu. Para comprender este sorprendente lugar me reúno con mi amigo Peter Frost, experto en la civilización inca. Sí, Cuzco y Machu Picchu. Esta vez Machu Picchu, ¿eh? Sí. Uno de los lugares más impresionantes del Imperio Inca. Estoy entusiasmado. Y Cuzco es sin duda el lugar más indicado para comenzar a entenderlo. Peter me cuenta que recorrer las calles actuales de Cuzco es pisar el mismo suelo que pisaron los incas, constructores de Machu Picchu y creadores del mayor imperio sudamericano de la historia. Si tuviésemos que resumir o simplificar el imperio inca, ¿qué los hace tan especiales? Los incas eran una reducida nobleza regional que llegó a dominar todos los Andes. Fueron la culminación de miles de años de desarrollo de la civilización en los Andes. Y Cuzco era su capital. Sí, era su capital, el corazón de todo ello, y también su ciudad santa. Peter me explica que los incas crearon una extensa civilización. Se calcula que en solo unas pocas décadas, a partir del año 1438, la población bajo el dominio inca pasó de 100.000 a casi 6 millones de personas, distribuidas a lo largo de 4.000 kilómetros. Mi viaje a Machu Picchu comienza aquí, en Cuzco. Es la mampostería por la que son célebres. Unos muros fantásticos. Recorremos calles estrechas entre enormes muros de piedra construidos hace más de 500 años. Este es un ejemplo espectacular de mampostería poligonal. Peter me cuenta que encontraremos muros como estos en todo el imperio. Considera esta mampostería el mayor legado de los incas. Y están construidos sin mortero. A ver si es verdad que no cabe una tarjeta de crédito. No, no podrás meterla. Y sin mortero. Peter nos cuenta que los canteros incas tallaban cada bloque específicamente para que encajase con los demás. Según nos dice, estos muros fueron construidos para durar eternamente, pero que el imperio que los construyó no duró más que 100 años. Resulta irónico que estos muros hayan durado 5 veces más que el imperio que los construyó. Cierto. Peter me cuenta que a mediados del siglo XVI, el imperio inca fue diezmado por alguna enfermedad. El caos se extendió. Comenzaron a combatir entre sí. Y entonces ocurrió lo impensable. Un suceso para el que nada en su historia podría haberlos preparado. Habían sido debilitados por una epidemia y por la guerra civil que sufrieron inmediatamente después. Y entonces el español Francisco Pizarro llegó a caballo hasta el corazón del imperio inca con su pequeña columna de caballería. Después de eso todo empezó a desmoronarse. Debilitados, los incas no eran rival para las armas de fuego y las espadas de los conquistadores españoles. Los incas abandonaron Cuzco, su capital, escapando hacia las montañas por una compleja red de caminos que habían construido a lo largo de su imperio. Y este es un camino inca. Así es.
Peter me ha traído a uno de estos caminos, en las afueras de la ciudad. Conecta Cuzco con Machu Picchu. Formaba parte de una red de carreteras increíblemente amplia. Y estos caminos no solo fueron utilizados por los incas, me imagino que después los utilizarían los españoles para recorrer su imperio más eficazmente. Sí, así fue. Peter me explica que los incas huyeron del ataque de los españoles siguiendo esta ruta hacia las montañas del norte, cubiertas por la selva. Se reagruparon en un territorio accidentado e implacable, una zona que ellos llamaban Vilcabamba, el Valle Sagrado. Según los archivos de los españoles, los incas libraron una guerra de guerrillas durante más de 3 décadas. Utilizando el terreno de Vilcabamba en su favor, atacaban a los soldados españoles y regresaban de nuevo a la selva. ¿Cuál fue el fin de Vilcabamba? Al final, en 1572, los españoles organizaron una importante incursión e invadieron Vilcabamba. Ese fue realmente el fin del Imperio Inca. ¿Y su ubicación se perdió para siempre? Sí. Vilcabamba se convirtió en una leyenda. En los siglos siguientes, las historias de una ciudad inca perdida en lo alto de la selva del Perú alimentaron la imaginación de innumerables exploradores. Si tal ciudad había existido realmente, tenía que ser redescubierta. Y en 1911, un profesor de la Universidad de Yale estaba decidido a encontrarla. Su nombre era Hiram Bingham. Quería encontrar la ubicación de la última capital de los incas, que se había perdido en la historia. ¿Qué podría haber motivado a Bingham para buscar Vilcabamba? ¿La fama y la fortuna? Bueno, yo diría que más la fama que la fortuna, ya que era un profesor joven y ambicioso. No esperaba encontrar en Vilcabamba ningún tesoro como el oro perdido de los incas, pues los españoles se lo habían llevado todo, pero sí esperaba lograr un gran descubrimiento académico. Desde Cuzco, Hiram Bingham se dirigió hacia el norte. Más tarde me reuniré de nuevo con Peter, pero ahora quiero seguir los pasos de Bingham a través de estas montañas. Hoy, al igual que durante la expedición de Bingham, será una ruta abrupta e implacable. En gran parte, esta es una región inhóspita y desolada. Mientras se adentraba en estos parajes, Bingham escuchó el mismo sonido atronador que ahora escuchamos nosotros. ¿Pueden oírlo? Es el río Urubamba. Para Hiram Bingham representaba un obstáculo que se interponía entre él y lo que esperaba que fuese Vilcabamba, y tenía que encontrar la forma de cruzarlo. Nadar o vadear los rápidos de clase 5 del Urubamba no solo es poco práctico, podría resultar fatal. Bingham contrató a varios hombres de la zona para que lo ayudasen a construir un puente que le permitiese cruzar el río con varias toneladas de equipaje. No sabemos qué sección del río cruzó Bingham, pero sí que utilizó los recursos disponibles en la zona para construir un puente sobre el Urubamba. Y eso es lo que yo voy a hacer. Bingham calculó que la construcción de un puente le ahorraría una semana de duras caminatas. Hola, Coco. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También. Coco es el jefe de los hombres que hemos contratado. Bien, este es el plan. Primero, debo decir que nunca he hecho algo así, pero tampoco lo había hecho a Hiram Bingham. Utilizaremos nuestro ingenio y los recursos de la zona para cruzar este río por aquí. Coco y yo hemos decidido que lo haremos en 3 fases. Esta será la primera, desde esta roca hasta esa de ahí. Ya sé que estarán pensando, ¿por qué no lo cruzan a pie? Pues porque llevamos muchos bultos. La segunda fase va desde esa roca entre los rápidos a la gran roca blanca de allí. Serán unos 5 metros. Y la tercera y última fase será desde esa roca hasta la otra orilla. Lo haremos con troncos, cuerda y mucha creatividad. Será un proceso experimental. Con postes hechos con eucaliptos de la zona, nuestro puente comienza a tomar forma. Estamos atando unos troncos con otros. Primero los ato así, y después así.
Esta forma de atarlos es perfecta para mantener los troncos juntos si no se dispone de clavos. Por si alguna vez se encuentran en una isla desierta y necesitan hacerlo, aprendan la técnica. Comenzamos situando dos troncos guía. Nos servirán como andamio para colocar la primera sección del puente en su sitio. Habría hecho falta un puente de al menos este tamaño para que Hiram Bingham y su equipo pudiesen cruzar el Urubamba. Está muy bien. Primera fase completada. A por la segunda. A continuación, siguiendo los pasos del explorador Hiram Bingham, me enfrento a los gélidos rápidos del río Urubamba. Podría resultar mortal. He venido a Sudamérica a explorar las ruinas más famosas de Sudamérica, Machu Picchu. Sigo la misma ruta que el explorador americano Hiram Bingham recorrió en su búsqueda de una fortaleza inca llamada Vilcabamba. Vilcabamba fue el último bastión de los incas antes de caer ante los conquistadores españoles en 1572. Pocos siglos más tarde, en 1911, Bingham llegó a este río, el Urubamba. Pensaba que encontraría Vilcabamba en la otra orilla. Al igual que Bingham, he encontrado un lugar por el que cruzar y al igual que su equipo, estamos construyendo un puente utilizando materiales de la zona. Está muy bien. Estos son los troncos que utilizaremos en la segunda fase. Los hemos cortado, les hemos hecho unas muescas y los hemos atado para lograr una longitud que nos permita cruzar el río. ¿Vale? ¿Vale? La parte más complicada es levantar el tronco para que sobresalga del agua. Vale. Se ha enganchado en una roca. Ahí está. Sí. Resulta muy complicado controlar los troncos desde estos cantos rodados. Creo que se ha vuelto a enganchar. Llevamos medio día trabajando. Es una tarea dura y ni siquiera hemos llegado a la mitad del río. ¡Vamos allá! ¡Eso es! Sí, sí. Aurelio se ofrece voluntario para ser el primero en probar nuestro inestable puente sobre los veloces y fríos rápidos. Como ven, llevan chalecos salvavidas. El río Urubamba es un clase 5, a veces un clase 6. Eso significa que si alguien cae en él podría resultar fatal. Aurelio y Jorge sitúan el tercer puente sobre el río. Muy bien, bravo. Y ahora, el momento de la verdad. Como pueden ver, nuestro puente es muy parecido al de Bingham. Fíjense lo útil que es este puente. Hiram Bingham no llevaba chalecos salvavidas. Así que yo tampoco. Vean cómo se mueve. Creo que esa es la peor parte. Ya está. Al llegar a la otra orilla, Bingham pudo llegar a lo que creía que era Vilcabamba, y su equipo lo siguió con los bultos. ¡Adelante, amigos! Después de cruzar el Urubamba, Bingham llamó la atención de un terrateniente de la zona. El generoso anfitrión de Bingham le habló acerca de un gran yacimiento inca en la cima de una montaña cercana que los lugareños llamaban Machu Picchu, el viejo pico. Entusiasmado con la posibilidad de encontrar Vilcabamba, Bingham convenció a un niño de 11 años para que lo llevase hasta allí. Ambos, acompañados por un representante del gobierno peruano, subieron por un sendero empinado y agotador. De repente, al dar una curva, vieron ante ellos terrazas de piedra. Hiram Bingham fotografió su descubrimiento. Muros gigantescos cubiertos por la vegetación de la selva. Compleja mampostería inca.
una ciudad entera, oculta entre las montañas. El 24 de julio de 1911, Hiram Bingham y sus acompañantes peruanos subieron a lo más alto de Machu Picchu, a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar. Desde allí contemplaron una compleja estructura que abarcaba más de 13 kilómetros cuadrados. Bingham estaba convencido de haber encontrado Vilcabamba. Por aquí. Este es el camino inca, más concretamente la parte que une Cuzco y Machu Picchu, que está justo ahí. Es la primera vez que vengo. Miren eso. Dos preguntas. Una, ¿cuál era su finalidad? Y dos, ¿por qué lo construyeron aquí? Vamos a averiguarlo. Desde el descubrimiento de Bingham hace casi 100 años, han obligado a la selva a devolver su tesoro inca. ¿Pero era realmente la fortaleza inca de Vilcabamba? Me reúno con Peter Frost, experto en los incas. Josh, Me alegro de volver a verte. ¿y yo de que hayas conseguido llegar? Sí. Este lugar es enorme. Bingham debió de pensar que esto era el descubrimiento del siglo. Entonces no tenía el mismo aspecto que ahora. Bingham escribió que este santuario, rodeado por el embravecido Urubamba por 3 de sus lados y por un abrupto acantilado por el cuarto, era desde el punto de vista militar una ciudadela perfecta. Según él, todo apuntaba a que era la fortaleza Vilcabamba. Menuda vista. Vean esto. Pero Peter me cuenta que lo que Hiram Bingham descubrió era algo totalmente distinto. Así que, cuando Bingham llegó aquí en busca de Vilcabamba, vio este lugar y exclamó: "La he encontrado". Hiram Bingham estaba convencido de que esto era Vilcabamba, ya que ¿cómo podía haber una ciudad entera desconocida en plena selva? El hecho de que no hubiese noticia alguna de Machu Picchu le hizo creer que esto tenía que ser Vilcabamba. ¿Qué otra cosa podría ser? Pero entonces, ¿por qué este lugar no podía ser Vilcabamba? Por ejemplo, no se encontraron tumbas de guerreros, ni restos de armas o material bélico de ningún tipo. Pero el argumento definitivo fue que en la década de 1960 se descubrió la verdadera Vilcabamba a unos 80 kilómetros al noroeste de aquí. Hiram Bingham hizo un descubrimiento fantástico, pero Machu Picchu no era la última fortaleza de los incas. Este lugar fue construido con otra finalidad. Estamos sobre un enorme escudo de granito. Para resolver el misterio de Machu Picchu, tengo que comprender qué significaba para la gente que lo construyó. Peter me cuenta que podemos encontrar indicios relevantes en una cantera de piedra cercana. La construcción de Machu Picchu comenzó aquí. La piedra que se utilizó para construir Machu Picchu procedía de aquí. Transportar piedras desde una gran distancia no era una opción. Claro, si disponían de recursos aquí, ¿por qué traerlos de otro lugar? Exacto. Ya estaban aquí. Fíjate en eso. ¿Aprovechaban los cortes naturales de la roca? Sí, buena parte del trabajo ya estaba hecho. La roca está fracturada, como puedes ver. Esto es un buen ejemplo de ello. Y a veces ni siquiera tenían que moverlas. De hecho, incorporaban a su plan arquitectónico rocas al natural. Parece que tenían una relación muy orgánica con la piedra. Es una buena forma de decirlo, ya que de algún modo rendían culto a la piedra. La consideraban un elemento de la naturaleza que adorar y utilizar de un modo muy respetuoso y reverencial. La piedra es una expresión de su vida ceremonial y espiritual. Los incas utilizaban para construir los recursos que encontraban a su alrededor y los tallaban con precisión allí donde los encontraban. Las piedras de Machu Picchu encajan como las piezas de un rompecabezas, fijando el edificio a la montaña. Esta es una de las obras de cantería más perfectas del Imperio Inca. Mira estas.
Son enormes. Una gran muesca tallada para sostener las vigas de un techo. Yo mido 1,85 con las botas puestas y no llego hasta arriba. ¿Cuánto medirá esto? 2,75. Y llega hasta aquí. Voy a sacar una tarjeta otra vez. La misma habilidad. No es posible introducirla. No cabe. No, definitivamente no cabe. Peter cree que las piedras de Machu Picchu revelan mucho más sobre los incas que su habilidad artística. Según él, estas piedras son la prueba de una faceta crucial de la espiritualidad inca. Recibe el nombre de geografía sagrada, una conexión espiritual no solo entre las rocas y las montañas, sino entre estas piedras, este pueblo y los cielos. Esto es lo que quería enseñarte. Probablemente es la piedra tallada más famosa de Machu Picchu y quizá de todo Perú, el famoso Intihuatana, que significa el poste al que atar el sol. ¿Y esto no fue tallado y luego traído hasta aquí? No, es el lecho de roca. Encontraron una roca que sobresalía y tallaron su extremo superior. Es el punto más elevado de la parte principal de las ruinas. Creo que este lugar representaba un gran poder. Peter me explica que el Intihuatana se encuentra en el centro de 4 montañas orientadas directamente al norte y al sur, y al este y el oeste. 2 veces al año, durante los equinoccios solares, el sol sale y se pone por el este y por el oeste, conectando Machu Picchu y el Intihuatana con las montañas y el sol al cual los incas adoraban. El sol aparecía durante el equinoccio por detrás de Huaquihuilca, ese pico nevado, y desaparecía detrás del pico San Miguel, por allá. Entonces la persona o personas que lo hicieron escogieron con gran precisión el lugar, el tamaño y también la alineación de acuerdo a lo que tenían en mente. Se basaron en una historia, una leyenda. Ataban ritualmente al sol a este poste durante el solsticio para que no se siguiese alejando por el horizonte, para que tuviese que regresar. Eso implica una combinación de astronomía y culto a la montaña, y este sería su centro exacto. ¿Podría esta conexión con el sol explicar la finalidad de Machu Picchu? A continuación veré cosas sorprendentes de la ingeniería inca. ¿El solsticio de junio? Así es. Y emprenderé el vuelo para investigar otro lugar secreto de los incas. Siguiendo la ruta del explorador americano Hiram Bingham, he podido contemplar las ruinas incas que él dio a conocer. Machu Picchu. Mi meta es averiguar quién construyó este lugar y por qué. He comprobado que Machu Picchu no fue la última fortaleza de los incas. Era un lugar totalmente diferente. El famoso Intihuatana, como llamaban al poste al que ataban el sol. Fue construido alrededor de un monumento central situado para seguir los movimientos del sol. ¿Era Machu Picchu un observatorio solar? Para averiguarlo, cuento con la ayuda del arqueólogo Gary Sigler. Josh, me alegro. Yo también. Vamos de aventuras. A volar. A volar. En 2003, Gary lideró una expedición a unas ruinas incas cercanas conocidas como Yactapata, donde descubrió unas asombrosas alineaciones solares similares a las de Machu Picchu. ¿Listo? Gary dice que una visita a Yactapata puede ofrecerme indicios importantes sobre la importancia de Machu Picchu en el mundo inca. Vamos allá. Lo más interesante es lo cerca que está de Machu Picchu. Gary ha estudiado la relación entre los distintos yacimientos incas de la zona. Ahí está Machu Picchu. Y ha descubierto que muchos de ellos encajan en ciertos patrones geográficos organizados según alineaciones solares similares. Ahí está. Es eso. Es el sector 1 de Yactapata. Vemos Yactapata desde arriba. Y descubrimos una gran sorpresa en plena pista de aterrizaje. ¡Una choza! Han construido una choza en nuestra pista de aterrizaje.
Federico, nuestro piloto, está comprobando si disponemos de espacio para aterrizar con seguridad pese a la choza que han construido desde la última vez que vino. No se puede aterrizar ahí tan cerca. Tenemos que confiar en el piloto. El problema es que no cree que sea seguro aterrizar el helicóptero en Yactapata. Pero no podemos aterrizar junto al Urubamba y después subir hasta Yactapata con todo el equipo de medición y los fardos. Sería un largo y duro trayecto, como el que recorrió a Irán Bingham. Pero no es así como pensábamos hacerlo. Volvamos a Cuzco. Te invito a una cerveza. Salud. Salud. Bien, no hemos podido llegar a Yactapata y estamos en el famoso pub de Cross Case en Cuzco, punto de partida de muchas expediciones. Sin duda. Aquí nos lameremos las heridas. Hay un poco de ruido, pero podremos charlar un rato. Claro. Y cómodamente. Gary ha traído consigo un mapa que ilustra la conexión de Yactapata con Machu Picchu. Aquí está Machu Picchu, en un meandro del río Urubamba. Está rodeado de altas montañas que están a solo unos 6,5 kilómetros unas de otras. Por lo tanto, podemos asumir que los habitantes de Machu Picchu y los de Yactapata sabían los unos de los otros, mantenían relación. Creemos que todo forma parte de un gran diseño. De hecho, la solemos llamar malla geocósmica. Sabemos que los incas adoraban a las montañas, a las rocas y al sol, pero según Gary eso no es todo. Heredaron este concepto geocósmico de que todo está relacionado espiritualmente con la tierra y el cielo. Un respeto natural por cosas como rocas, ríos, cuevas, manantiales, todo lo que afecta a la vida que lo rodea. Los incas celebraban la conexión entre la tierra y el cielo. Estos vínculos geocósmicos influían en todo lo que hacían, incluso en la ubicación de sus ciudades. La alineación de Yactapata con Machu Picchu se corresponde casi exactamente con el amanecer del solsticio de junio que se eleva sobre Machu Picchu, visto desde Yactapata. Por lo tanto, ambos están interconectados en una especie de paisaje geográfico geocósmico o sagrado. No es al azar. No. Dime, Gary, ya que no puedo llegar a Yactapata, por lo menos ni hoy ni fácilmente, ¿podemos visitar algún otro lugar que me aporte nuevas ideas? Sí podemos. Cerca de aquí se encuentra el Coricancha, probablemente uno de los templos más importantes de todo el imperio inca. En Cuzco, los conquistadores españoles se limitaron a construir sobre los muros incas. En este caso, se trata de un monasterio situado sobre el templo inca del sol, el Coricancha. ¿Ves esa variación en el muro? Señala lo que en la época de los incas eran los pilares del horizonte. Y la puesta de sol durante el solsticio de diciembre caía entre esos pilares del horizonte y podía ser observada desde esa muesca. Por lo tanto, no es solo una asombrosa obra ornamental, está relacionada con el paisaje y con el sol capturado en su piedra. Exacto. ¿Y por qué era tan importante para este pueblo cualquier alineación solar en el horizonte? Por un par de razones. Una de ellas es que era parte de un calendario para predecir las estaciones, cultivar, celebrar ceremonias y otras razones. Además, el solsticio de diciembre era la ceremonia más importante para los incas. Aquí se unen el cristianismo y los incas. Gary dice que hay más pruebas de la arqueoastronomía inca en el interior del Coricancha. Durante el día más largo del año, la luz del sol inunda este corredor. El ángulo en que se construyó reproduce el trayecto del sol durante el solsticio de verano. O sea que este corredor fue construido siguiendo un ángulo muy concreto para captar algo en el horizonte. Así es. Se utilizaba como indicador y para los rituales o ceremonias. Y puedes demostrarlo con una brújula. Sí, hoy disponemos de brújulas. Por supuesto, los incas no las necesitaban, pero nosotros podemos utilizarlas para establecer comparaciones. Hoy sabemos que durante el solsticio de junio el sol sale aquí a unos 66 grados. 66. Y aquí indica 66. En todo el imperio inca, la arquitectura se diseñaba para destacar la relación entre la tierra y el cielo. En Cuzco, uno de los corredores principales del Coricancha fue construido para registrar exactamente el solsticio de verano.
A unos 72 kilómetros de distancia, Yactapata alberga un corredor casi idéntico para señalar el mismo evento anual. Y este corredor, en un ángulo exacto de 66 grados, también apunta hacia Machu Picchu. En Machu Picchu había lugares para celebrar ceremonias, utilizados para rendir culto y observar el sol. Y fue construido en el centro de una compleja malla conectada a otras ciudades incas por su posición bajo los cielos. Por estas razones, muchos expertos creen que Machu Picchu fue construido específicamente como un lugar destinado al culto solar. A continuación, unos amigos peludos me ofrecen una exclusiva. Eres una llama feliz. Y descubriré lo que las momias incas pueden aportar sobre el lugar. He cruzado Perú a pie y por aire para intentar resolver los misterios de Machu Picchu. He aprendido que no fue, como antaño se pensaba, la última fortaleza de los incas. Un siglo de arqueología ha demostrado la importante dimensión astronómica de Machu Picchu. Pero eso no explica por sí solo su papel en el mundo inca. Hola, Willy. Hola, Josh. Para que me ayude a comprender exactamente quién construyó Machu Picchu y por qué, mi viejo amigo Willy Koch, que fue arqueólogo jefe en el Instituto Nacional de la Cultura de Perú, me ha pedido que me reúna con él en un corral de llamas. Vaya, eres una llama feliz. Willy me ha contado que un incendio producido en Machu Picchu en 1988 reveló un indicio importante sobre la finalidad del lugar. Sé que hubo un incendio forestal que de algún modo puso de manifiesto algo sobre Machu Picchu. Sí, las excavaciones realizadas tras los incendios dejaron al descubierto un gran corral que podía albergar quizá hasta 1000 llamas. Y por eso estamos en una granja de llamas. Exactamente. El corral descubierto cerca de Machu Picchu ya no puede ser visitado hoy. La selva lo ha cubierto de nuevo. Pero quizás se haya exagerado su importancia. Qué buena, ¿eh? Vale, vete. Según Willy, un número tan elevado de estos animales sugiere que Machu Picchu era un centro comercial y de negocios. Desempeñaban un papel crucial en el transporte por el Imperio Inca. Eran los camiones de los Andes. Los camiones de los Andes, me gusta. Eres el camión de los Andes. Ahora comprendo la importancia de las llamas en el Imperio Inca, pero sigo sin entender para qué necesitaban tantas llamas los habitantes de Machu Picchu. Vayamos a Machu Picchu, allí lo veremos. Vale. Adiós, me voy a Machu Picchu. ¿Para qué necesitaban tantas llamas o alpacas? Aquí había un verdadero poder económico. Echa un vistazo alrededor. Cuando sabes qué buscar, hay muchos elementos en Machu Picchu que indican que este lugar fue un próspero centro del comercio y la agricultura. Estas terrazas, por ejemplo, podían producir mucho más alimento del que necesitaría la población local. ¿Qué hacían con el alimento sobrante? Lo enviaban a Cuzco. Utilizando las llamas. Exacto. Así que había una industria aquí. Una gran industria. Los incas construyeron casi 40.000 kilómetros de caminos que partían del actual Ecuador hacia Chile y Argentina. Machu Picchu, en el centro de esta red, está bien posicionada para enviar y recibir bienes desde la cumbre. Los habitantes de Machu Picchu podían producir gran cantidad de alimento. Estaban situados en el centro de las ciudades del Imperio Inca y contaban con los recursos necesarios para albergar y alimentar a más de 1000 llamas. A pesar de todo, los arqueólogos estiman que solo vivían en el lugar entre 200 y 300 personas. ¿Qué grupo podía vivir en tan espléndido aislamiento? Como tantas veces sucede en arqueología, son los muertos los que guardan estos secretos. Al menos eso es lo que cree Willy. Me lleva a un lugar en el que en 1911 Hiram Bingham y su equipo encontraron más de 100 momias, justo en la base del muro sobre el que nos encontramos. Aquí es donde enterraban a los muertos, bajo la maleza.
Exacto, aquí es donde Bingham encontró restos humanos y objetos. El equipo de Bingham llevó los restos y los objetos a la Universidad de Yale. Perú ha puesto una demanda para recuperarlos. Por causa de esta batalla legal, en Yale no me permitieron ver los restos. Pero descubrí algunos hechos interesantes sobre los cuerpos encontrados aquí. Aproximadamente las 3/4 partes eran mujeres, y el desgaste de sus huesos sugiere que el suyo era lo que Willy denomina un trabajo ligero. Según dice, Willy cree que los restos indican que estos habitantes de Machu Picchu formaban una clase de artesanos relativamente sofisticados, pero también que no eran los únicos que vivían aquí. Ya sé que Machu Picchu era un lugar sagrado, y Willy afirma que aquí vivían también sacerdotes incas. En lo alto de esta montaña, cerca de sus lugares de culto, construían sus hogares los miembros de esta clase alta, con unas vistas impresionantes, muy cerca de los templos y con un suministro casi ilimitado de agua limpia y fresca. ¿Este manantial fluye desde lo alto de la montaña? Exacto, desde arriba. ¿Y lo canalizaron hacia aquí? Sí, se puede ver la forma en que tallaron la roca. ¿Y dices que este agua es potable? Es perfecta. ¿Perfecta? A ver. Es agua pura. Es buena, muy rica. Con abundantes recursos y magníficas vistas de las montañas, Machu Picchu albergó también a otra clase que gobernaba a los artesanos e incluso a los sacerdotes. Este refugio de montaña contaba con todos los lujos apropiados para los miembros más importantes de la sociedad inca. Ahora entramos en el llamado sector real. Willy me explica que la realeza inca vivía también aquí. Estas eran las viviendas de los reyes, tenían las mejores vistas. Sí, las mejores. Sí, ¿qué otras cosas indican que las habitasen los reyes? Que lo sabemos. La calidad de la mampostería, el tamaño de las habitaciones y también su proximidad a los lugares sagrados. Las zonas de la ciudad que pueden ser identificadas como templos. Machu Picchu era una ciudad pequeña, construida por expertos. Era una comunidad autosuficiente, estructurada en torno a lugares sagrados y ceremoniales, con barrios exclusivos construidos para albergar a la realeza del Imperio Inca. El misterio de la escasa población que disfrutaba de este lujo parece resuelto. Machu Picchu era el refugio de la realeza inca. Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas desde Hiram Bingham, ¿sabemos con certeza qué era Machu Picchu? Parece haber sido propiedad de la realeza, no era una capital. Sin duda se trataba del lugar apropiado para un rey. ¿Han determinado los arqueólogos qué rey pudo haber sido? La verdad es que tenemos una idea bastante clara. Parece que existen pruebas irrefutables sobre el creador de Machu Picchu en un archivo polvoriento que se encuentra en otro lugar. Este libro podría darnos algunas pistas. A continuación, en los registros de los invasores españoles, siglo XVIII, Siglo XVII. descubro la prueba definitiva de quién construyó Machu Picchu. Yo voy primeramente. From here? Hello. He recorrido Perú en busca de pistas sobre el origen de Machu Picchu. ¿Quién construyó este lugar y por qué? He descubierto que no fue la última y legendaria fortaleza de los incas, como los primeros exploradores creían. Tampoco era exclusivamente un lugar de peregrinación y culto al sol. Machu Picchu también era el lugar donde convivían reyes, sacerdotes y plebeyos en un enclave montañoso distinto a todo lo que había visto hasta ahora. Regreso a Cuzco para descubrir quién fue el responsable de la construcción de esta maravilla. El arqueólogo Willy Koch me acompaña al Archivo Nacional de Perú, donde crónicas españolas de siglos de antigüedad guardan la clave para desvelar el origen de Machu Picchu.
En estos archivos se conservan documentos de los primeros tiempos de la conquista. Siglo XIX. Siglo XIX. Siglo XVIII. Siglo XVII. Siglo XVII, increíble. Sí, pero aquí hay un libro que te ayudará en tu investigación. Echemos un vistazo. Bien. Aquí tenemos un documento muy interesante. Es un documento del siglo XVI. Vaya caligrafía. Sí, es un manuscrito en español. Willy dice que poco después de la invasión española, los conquistadores de esta tierra comenzaron a recopilar y a registrar la historia de los incas. Con el fin de administrar mejor su nueva colonia, los españoles realizaron grandes esfuerzos por entender a estos pueblos y su pasado. Y en algunos casos, incluso documentaron las disputas por ciertas propiedades. Aquí está. Aquí encontrarás la información que estabas buscando. Estupendo. Willy me traduce un documento español que recoge una reclamación por la propiedad de varios terrenos en lo alto del Valle del Cuzco, incluido uno llamado Picho. Y Picho es lo que hoy llamamos Machu Picchu, Huayna Picchu. Toda esa zona se conocía como Picho. ¿Es aquí donde pone Pichu? Sí, P-I-C-H-O, Picho. Vale, así que lo que hoy llamamos Machu Picchu se conocía entonces como Picho. Exacto. Según este documento, Machu Picchu formaba parte de un gran territorio propiedad del rey inca Pachacútec. Willy me explica que Pachacútec fue el artífice de Machu Picchu. A partir de 1438, lideró la gran expansión inca. Por medio de tratados y de la guerra, unió a las tribus de los Andes para construir un imperio. Después, construyó Machu Picchu. Para Pachacútec, Machu Picchu era el lugar desde donde administrar su imperio a distancia, en lo más profundo del valle sagrado de su pueblo, y lejos de Cuzco, la bulliciosa capital. ¿Por qué aparece información acerca de Pachacútec y Picho en un archivo español? Poco después de la conquista, la nobleza inca reclamó a la corona el derecho a la posesión de sus tierras. Tuvieron que reclamar su propia tierra. Exacto. Tenían que ser reconocidos con el fin de obtener derechos legales sobre lo que antes eran sus propiedades. Estas páginas son documentos legales sobre esos procesos. Registros de ese desafío a los tribunales españoles. Sorprendentemente, los incas ganaron. Según parece, incluso sin haber visto jamás Machu Picchu o los más pequeños lugares montañosos que lo rodean, los españoles devolvieron a Pachacútec su territorio. Y también Machu Picchu, oculto en lo más profundo del mismo. Sin este documento no habríamos sabido ni quién construyó Machu Picchu ni cuál era su finalidad. Exactamente, así es. Me alegro de que exista. Sí. Lo que los españoles arrebataron y más tarde devolvieron era un lugar de enorme importancia para la vida espiritual de los incas. En la actualidad, Machu Picchu es una de las joyas de la corona de la arqueología, pero estuvo abandonada e invadida por la selva durante siglos hasta que el profesor americano Hiram Bingham la redescubrió. Tal vez la ubicación de Machu Picchu se convirtió en un secreto muy bien guardado. Tal vez los caminos que conducían a esta ciudad fueron ocultados, invadidos por la maleza o destruidos. No sabemos qué sucedió. Pero sí sabemos que no hay pruebas de que los conquistadores españoles llegasen nunca a esta ciudad sagrada de los Andes. Sorprendentemente, aunque los tribunales españoles fallaron en favor de los demandantes, los descendientes de los incas nunca volvieron a establecerse en ella. En lugar de ello, Machu Picchu permaneció intacta. Y así continúa hoy. Un testimonio duradero de la habilidad, la espiritualidad y el poder que antaño ostentó el imperio inca.